torre campanario de este lado y hasta ahí. Además era llanito, pastito y todo eso. Ahora, este templo tiene una importante remodelación de 1771 a 1776, que es cuando se amplía. Y esa ampliación va a incluir la construcción de estas dos naves, de la base del otro campanario. Y bueno, la ampliación trajo también, como digo, la incorporación de esa pequeña capilla al cuerpo de toda la iglesia. Ojo, también la ampliación lo que provocó es que la mitad de la calle de la Amargura fuera consumida por la ampliación del templo. Cuando esta parte, esta nave, la izquierda, no existía, era la calle. Y era la calle y era el terreno donde la antigua parroquia existía. Cuando esta se amplía, se lleva parte de la calle. Y ustedes, si salen ahí, se podrán dar cuenta que, o sea, la calle viene de una manera y después hace más angostita en esta altura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí podemos ver cómo esa ampliación afectó la calle, ¿no? También cabe mencionar que esa ampliación en Jalapa provocó bastantes conflictos, porque la población de españoles quería en un inicio que la ampliación fuera pagada y trabajada por los indígenas de Jalapa. Ojo, los súbditos del rey, ellos estaban obligados a hacer, le llamaban trabajo personal, a las faenas, estaban obligados a entregar un trabajo cada semana, pero lo que se olvida muchas veces aquí es que ese trabajo debía de pagarse. Entonces, las personas aquí, los españoles, dijeron, bueno, ustedes van a hacer la remodelación, pero van a hacer lo van a hacer por servicio personal. El grupo de indígenas de Jalapa dijo, bueno, lo vamos a hacer ya gratis. No, tiene que haber una remuneración para nosotros, una remuneración que nos convenga. Si quieren, no pagamos los tributos de ese año. Claro. No pagamos los tributos de ese año y las hacemos. No llegaron a un acuerdo. Y el chiste es que hay registrado en 1774 un tumulto en la Plaza Mayor. Se reunieron todos los indígenas jalapeños con su gobierno y todo y dijeron no vamos a hacer nada y de aquí no nos movemos hasta que no quede un pacto de que nos van a pagar la obra, de que vamos, de nuestras condiciones, ¿no? Ese tumulto fue, dispersado por el ejército español, se mandó una serie de soldados para esto y a los gobernadores de esa República de Jalapa los mandaron presos a la Ciudad de México. Entonces, ese es un archivo que apenas otro compañero que se llama Luis Juventino García Ruiz está explotando, está dándose a la tarea de encontrar todas esas cosas, pero es muy interesante el expediente porque te habla de cómo la autoridad española quitó una república que no le estaba, a un gobierno indígena que no le estaba acomodando, no le convenía y puso otro para poder realizar la ampliación de este templo, que al final terminó realizando. Entonces también cuando se amplió este templo, otra de las obras que incluyen la ampliación de este templo, y eso tiene que ver mucho con en el momento del conflicto con los indígenas fue muy difícil ahí comenzar la ampliación, estamos hablando de 1774. Pero después en 1776 ahí ya se termina la ampliación y menciona el cura párroco de esas épocas, se apellida Gatica, que fue posible gracias a las limosnas de los comerciantes de Jalapa que se pudo terminar, ¿no? Muchos de estos comerciantes aportaron el dinero, los indígenas pusieron el trabajo y se pudo terminar esta construcción. Y algo que incluyeron fue el disponer de dos criptas para vascos y otra cripta para miembros del comercio español. Esas criptas son las que están aquí en las naves laterales, que hace poco un grupo permitió la entrada, pero pues ya cuando todo el mundo entró vio que las tumbas eran más actuales, ¿no? Las criptas originales incluían a personas primero del comercio español que habían sido los piadosos para la obra y otra era dedicada exclusivamente para gente del País Vasco. Entonces muchos de los grandes comerciantes, Mateo Vadillo era de ascendencia vasca, muchos de los grandes comerciantes que obtuvieron el título de villa después en 1791 eran de la comunidad vasca y ahí es donde buscaban tener un lugar para descansar, ¿no? Entonces
pues como les iba diciendo, este templo era muy pequeño al inicio, pero a medida de las ampliaciones terminó teniendo esta forma que hoy en día lo observamos. La plaquita del año de 1864, que es cuando la parroquia se consagra como iglesia catedral, ¿no? Eso también es importante porque ya le da otra jerarquía al templo y le da otro momento de reconstrucción. O sea, y esto hay que tenerlo muy en cuenta siempre que vemos un edificio, ¿no? Dependiendo las épocas de bonanza o de recesión, vamos a obtener diversos resultados, ¿no? Y cuando aquí este templo es levantado y consagrado como catedral a finales del siglo XVIII, comienza también un rediseño de sus espacios, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde se hacen una serie de proyectos para darle una nueva forma de catedral. El que más impactó en su forma final, en la que ahora lo conocemos, es la remodelación de la fachada al estilo neogótico, ¿no? Que intentó, esa acción fue parte de un proyecto de intentar remodelar todo el templo, pero esto no pudo ser posible, solamente se pudo remodelar la fachada y espacios como esta parroquia, en la parte exterior o la entrada del lado de Revolución todavía conservan esa fisonomía colonial, ¿no? Pero la fachada y los interiores, estos arcos de medio punto al estilo neogótico, pues son las marcas de ese intento por cambiar también los ventanales de las naves laterales, vemos que terminan en una puntita, son intentos por poner el estilo neogótico en toda la parroquia, ¿no? Ahora vamos a salir de aquel lado. Este espacio, la que hoy conocemos como Plaza Lerdo, en un inicio fue un tianguis. Fue el lugar donde se estacionaban todas las recuas, todos los mulas, caballos, carretas de las personas que venían del Camino Real, porque como les iba diciendo, estaba el convento, las casas consistoriales, el hospital y las casas de España. Entonces este espacio empezó a ser donde llegaban las mulas, donde llegaban las carretas, donde llegaban las mercancías, todo empezaba a ser así. Y después se ocupó como sitio de mercado. Esto nunca fue un cementerio, ni tampoco fue un atrio. Jamás, no fue atrio, no fue cementerio, aquí no enterraron a nadie. De hecho, los arqueólogos, y eso se los digo en base a estudios arqueológicos, cuando se hizo una remodelación a la caja de electricidad que está ahí, el transformador que está ahí juntito a la estatua de Don Sebastián, ¿cómo se llama? Ahí donde se ven esas rejas, ahí hicieron ellos un foso de exploración y a 60 centímetros roca. Y en esos 60 centímetros a lo mucho se encontraron balas de cañón. ¿En serio? Sí, se encontraron eso, balas de cañón y algún peinecito me estaban diciendo, pero hasta ahí. O sea, nada de huesos, nada de vestimentas, nada de cajas. Entonces, cementerio, no, descartado. Y también hicieron otro foso de exploración en la esquina donde está ese postecito. Igual, nada de huesos. A los 80, otra vez encontraron roca y muy poquitas cosas, ¿no? Cachos de cerámica, alguna ollita ahí plomada, de acabado plomado que utilizaban en la colonia, pero hasta ahí, ¿no? Nada de huesos ni nada de esas cosas. Entonces, este lugar no puede ser admitido ni como atrio, ni como cementerio. Era un lugar primero donde llegaban las recuas, donde llegaban las mercancías, y posteriormente los domingos aquí se realizaba el principal tianguis del pueblo. En los domingos aquí llegaba gente de Coatepec, de Jilotepec, de Teocelo, de La Orduña, de diversos puntos de la región a ofrecer y a vender sus productos. Y aquí era el centro del mercado, ¿no? Estas escaleras que están aquí se conservan desde el siglo XIX. Estas las puso Antonio López da Santana a finales de la década de los 40, como de entre 1845 a 1850 fue que se pusieron estas escaleras. Antes había unos postes, pero esos los quitaron. Esos postes aparecen en la litografía que hacen las tropas francesas cuando pasan por aquí. Ahí se aprecian esos postes con unas cadenitas. Pero las escalinatas fueron de la época de Santana. Luego, ustedes han escuchado que aquí se estableció una gasolinería. Bueno, cabe mencionar que esa gasolinería, les íbamos diciendo, en el siglo XX,
Aquí vamos a ir yendo y viniendo de épocas porque cada lugar va imprimiendo esas cosas, pero en el siglo XX, cuando les hablaba yo de que las calles se adaptaron para el paso de automóviles, el gobierno tuvo que disponer de diversos recursos para poder hacer las calles transitables. Y una de esas formas de hacerlas transitables era mediante caminos asfaltados. En esas épocas, 1930, por ahí así, había una compañía que estaba haciendo había dos principales compañías petroleras en el país. El Águila, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y la Huasteca Petroleum Company. Entonces, la Huasteca Petroleum Company hizo un convenio con el gobierno del estado para pavimentar y llenar de asfalto las principales calles del centro. O sea, yo te asfalto, te las lleno de asfalto y te las convoco, pero, a cambio, quiero que me permitas hacer una gasolinería en el centro de la población. Porque así yo tengo a quien venderle la gasolina, dejamos todo el negocio al final, ¿no? Entonces, al final se reemplazan las calles, se hacen los accesos y se hace la gasolinera aquí en el centro. Convenio que continúa en Pemex. Ah, claro. Petróleo Mexicano, que pavimenta las calles y todos esos convenios con el ayuntamiento. Exactamente. Vamos de regreso allá para que el sol no nos termine la población flotante. Entonces, en ese sentido, las dimensiones de cementerios o de otros lugares para disponer de los cadáveres en las iglesias eran reducidos. También no hay conexiones entre estas criptas, no hay conexiones con el Parque Juárez o con otros lados, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo de la cuestión de la roca, ¿no? A duras penas se pudo hacer el acceso, labrar. Para eso sí hubo esfuerzo para hacer estas criptas y hasta ahí, ¿no? De hecho, también el párroco de aquí de Catedral, una vez en una charla que dio en la Facultad de Arquitectura, estaba hablando que cuando estaban adaptando la capilla de Guízar y Valencia, ellos pensaban hacer una remodelación, un poquito bajar el terreno para que el féretro no quedara tan alto. Entonces empezaron a caer y lo primero que encontraron fue piedra. Entonces, y él mismo dice que en diversas obras que han realizado y que han visto alrededor del edificio, lo que se encuentran es piedra. ¿Qué se motivó para no continuar la torre, no? Eso yo creo que es más, lo de la torre yo creo que fue más bien falta de voluntad, ¿no? Nunca se construyó, nunca hubo alguien que dijo ya vamos a construirle, vamos a invertirle todo, no, nunca hubo voluntad, porque de que se puede, incluso la base, el único problema con la base de roca es que un sismo se ha investigado que el sismo puede amplificar las ondas telúricas, entonces podría caerse, podría partirse todo el edificio en dos, entonces todo depende de la magnitud del sismo. Pero, o sea, de que tiene la base para construir la torre, sin ningún problema. De hecho, en un tiempo el Colegio de Arquitectos, no sé si sea cierto, intentaron, hubo en los 90s, pero ya no iba con él. En los 90s hubo una iniciativa para hacer la segunda torre y equipararla, darle simetría, ¿no? Pero también fue decisión del colegio dejarlo como está, porque sea lo que sea, ya es una expresión particular, es lo que hace única también a esta. Todo el mundo llega y dice, ¿por qué si es catedral no tiene dos torres? Porque así es, entonces es su característica principal, ¿no? Es lo que la hace particular. O sea, también eso a veces luego es un error, a veces no soy yo quien para decirlo, pero a veces es un error imitar lo que hacen en otros lados, ¿no? O sea, que se iba a notar. Si esta le falta torre, le tenemos que hacer la torre, no, así ya que se quede, ¿no? Es la cuestión. También ha habido proyectos para volver a traer la fachada antigua a la catedral y echar abajo la remodelación neogótica. Pues muchas personas podrían decir que sí, que podría ser, pero lo mejor es que ya se respete como se quedó. Aunque sea inconclusa, se quedó. También otros investigadores han encontrado también, uno que conozco que se llama Martín Checartazo, es de Barcelona, hizo un proyecto él le llama iglesias inconclusas en México. Y entonces él se puso a ver que en todo México hay muchas iglesias del estilo neogótico que no se terminaron. Entonces, la más famosa es la de Zamora, Michoacán, que hasta hoy en día, de Zamora, Michoacán, es donde viene Marta Sagún. Y cuando fue primera dama, abocó todos sus esfuerzos para terminar la iglesia. Entonces, una iglesia al estilo neogótico que está
en el centro de Zamora, y por muchos años se conoció como La Inconclusa. Así le decían, ay, ahí por La Inconclusa, vete por La Inconclusa. En esta década del 2000 se le invirtió dinero, se terminó sus torres y todo eso, y la gente le sigue diciendo La Inconclusa. Entonces, ese es un ejemplo. El de Jalapa es otro. En Guanajuato hay otras dos iglesias también que están, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es la fachada, pero por dentro el templo es como de las épocas virreinales, en algunos rincones. En algunas portadas laterales también se conservan los restos del primer templo. Quiere decir que empezaron la remodelación, pero nunca se acabaron. Entonces, es algo que este investigador ha estado viendo, y ahí también se vino su rato a investigar aquí a Jalapa, porque también es una del estilo neogótico que no se terminó de construir y de transformar completamente. Entonces, es parte, entonces vemos estas construcciones son parte también de algo que ocurre a nivel general, ¿no? Y en ese sentido tienen su valor. A lo mejor nos puede parecer feo, nos puede parecer antiestético, pero guardan elementos que nos pueden hablar de la historia, no solamente de aquí, sino de nivel nacional. Entonces, pues vamos a seguir de este lado de la calle ahora. Antes de esa ampliación, tengamos por seguro que era una callecita que sería más o menos pareja, más o menos, porque aquí da la vuelta. Y de parte del proyecto para la Ciudad de México, porque por aquí subían las carretas para salir a 20 de noviembre. Pero aquí, como está muy chiquito, hubo una calle de reemplazo, la calle de Lucio. Pero estaba gente. Ahí todo, pero ahí vemos que acá. llegaban en jalapeños ilustres, y ahí cada quien, si alguien se quería ir por Revolución, bien, y si otro se quería ir por Lucio, bien. Al total, allá arriba nos encontramos. Los caminos se hicieron. Sí, en la Plaza del Carmen. Ahí nos vemos en la plaza. Ahí nos vemos en la plaza. Entonces, también ese era otro punto. O la Plaza del Rey también. Exactamente, ahí, todo eso se fue configurando ahí. Y aquí, bueno, aquí en esta parte encontramos casas de la época virreinal. Esta blanca, esta rosa y la amarilla tienen elementos bastante marcados de esa época. Aunque cabe mencionar que algunas les han hecho sus modificaciones. Esta donde están los balcones, pues yo creo que no era tan así el balcón, pero lo que es la blanca y la rosita es así. Sí conservan bastante, ¿no? La de aquí, ¿no? De hecho, la rosa, alguna vez no sé, no estoy muy seguro, pero entre la rosa y la amarilla, alguna vez fungieron como casa consistorial del Ayuntamiento de Jalapa. Cuando se establece este Ayuntamiento de Jalapa, les iba yo diciendo que despachaban las casas consistoriales, pero en las casas consistoriales también despachaba el subdelegado de Jalapa, que se encargaba de la justicia de toda la región, la República de Indios de Jalapa y el nuevo ayuntamiento. Entonces estaban todos muy pegados, y el ayuntamiento buscó tener su propio edificio, y uno que busca dice que es en la calle de la Amargura, un poquito antes del callejón de Rojas, ¿no? Entonces una de esas casas pudo haber funcionó como casa del cabildo del ayuntamiento español. En el nuevo proyecto de ampliación del palacio del municipal, el arquitecto de Ruiz Escudero presentó un proyecto que tiene que hacer la investigación histórica y todo eso, y coincide la salida, no me acuerdo si es precisamente la Rosa o la casa que le llamaban el gallinero, porque era casa de huéspedes, de pupilas de la normal veracruzana. Que eso todavía coinciden con los patios y la propiedad que habían adquirido a las familias a las que les compraron las casas para hacer el otro palacio municipal. Algo que todavía falta. Otra cosa, ahorita que dijiste eso, otra cosa que falta también comprobar, son de esas historias que todavía quedan pendientes, pero en el mapa de 1776, el encallejón de Rojas, atrasito señalan un lugar de gallos, y resulta que este lugar desde mucho tiempo le dicen el gallinero. Entonces habría que ver si el nombre colonial trascendió al siglo XX, pero falta ver aquí también en la parte alta también casa de huéspedes de mujeres. sí, Eran solamente mujeres. sí, pero habría que revisar antes si todavía le mencionaban así. Dice que hay una curvatura en un plano, no me acuerdo si es en se ve el callejón de Rojas, se ve la curvatura, y que era más que de gallos, no de gallos. No era gallinas, sino de gallos. Como, Gallos. Pero donde hay gallos, cuidaban, no se los cuidaban, los arreglaban, qué sé yo. era una granja. Pero donde hay gallos hay pollitos, gallinas y demás.
más en aquellas épocas. Y donde hay gallinas llegan los gallos. Exactamente, solitos llegan. Acá llegaban los gallos. No, la serenata. Pero eso es lo que importa, ¿no? Que a últimas podemos ver los materiales de construcción. Los materiales de construcción de estas casas elementalmente se va a la roca. ¿De dónde sacan la roca? Todo el suelo de Jalapa está lleno de piedra. Entonces, pues ahí la pudieron conseguir. Y también vemos elementos de arena y cal. Los puntitos que se ven más blancos entre las rocas es cal. Y tenemos arena ahí alrededor, ¿no? Entonces, vemos que se utilizaba la piedra para construir el muro. Y algunas, voy a pasar nada más. Se usaban otros elementos como restos de ladrillo. Este es ladrillo, este es ladrillo. Esto podría ser, bueno, es que no le vemos el grueso, pero esto es teja para llenar los huecos, para consolidar el muro, y ya la mezcla que se utiliza, que pues vemos ahí, es bien arenosa. Ahí luego se ve. Y pues esto es la cal, ahí se ve. Todos estos puntitos tienen que ver con la cal. Y pues la roca, aquí vemos una, aquí le van poniendo otras y ahí se va construyendo, ¿no? Exactamente. Y antes eran más delgaditos y más largos. Esos ladrillos los vamos a ver también en las tejas, lo que soportan los techos de tejas. Y bueno, en construcciones más viejas, en los arcos de las puertas vamos a ver varios ladrillos así. Una casa que también nos enseña los ladrillos antiguos por el deterioro que ha tenido es la que está en la esquina de Úrsulo Galván y Betancourt. Ahí tiene un desgaste ese edificio en la esquina y nos permite ver ladrillos así de largos. Largos, o sea, te habla de la antigüedad de ese edificio. Mientras el ladrillo sea más largo y más delgado, más antiguo. Mientras sea más corto y más mocho, más moderno. ¿Dónde? Ah, bueno, en la esquina de la ventana. Ahí vemos que ese adorno lo hicieron ya con ladrillos actuales. ¿Qué quiere decir? Que esa ventana no estaba en el edificio original. Ya es una remodelación. Ah, qué buen ojo, ¿eh? Eso es lo importante, hay que estar observando. Pero también las tejas eran más grandes. También las tejas eran más grandes. No, eran mucho más grandes. La tiene 150 años y es el doble de las chiquitas. Así es, ahorita ya las hacen así, antes más o menos así. Tenían que buscar, ¿no? Que cubriera lo mayor posible. Menos trabajo. Menos trabajo. Sigamos subiendo. Sí, las mulas llevaban Vamos para el fondo. Sí, la inscripción en 1720 debe ser por la construcción del edificio. Pero este es el primer hotel formal de Jalapa. Es lo que mencionan también. Ahora también otra cosita, otro edificio que si pueden entrar un día a conocer, preguntar informes, es el edificio de Alfaro, la quinta, ¿cómo se llama? La Mariquita. 1700. Ahí dentro del patio conservan todavía la placa de la colonia donde la persona dice: esta casa se acabó en el año de 1765. Es el azulejo original, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien va a seguir tomando, le está penetrando y lo está gastando. Antes de que volvieran a pintar este edificio, esto tú lo veías como detalles en blanco, porque tenía pintura de cal, tenía pintura, otras capas de pintura sobre esto. Esta es la falla del pintor. El pintor no pudo hacer. Pero esas capas de pintura yo considero que antes protegían más este elemento que ahorita ya está empezando a presentar cuarteaduras. Entonces, ¿perdón? ¿Qué estilo es? Este ya es, ¿cómo le llaman? Ecléctico, neoclásico también. O sea, cuando hablamos de estilos arquitectónicos, por ejemplo, el neoclásico trae de vuelta los elementos clásicos, por eso se llama neoclásico, nuevamente clásico. Y los elementos clásicos son los de Grecia y Roma. Entonces vemos columnas, vemos angelitos, vemos así, las flores, bueno, eso ya tiene que ver más con otra, y el ecléctico tiene que ver mucho con el uso de la línea recta. Puede haber columnas, pero también hay muchos espacios donde, miren, un cuadro. Y ecléctico como combinación de estilos, ¿no? También Ya combinación no de estilos, tipo, ¿no?
Pero entonces vemos aquí como este edificio ya es de la época moderna, donde se prefiere la línea recta, donde se resalta lo académico, donde se resalta lo natural, porque ahora ya estamos en una época donde se estudia la ciencia, donde se estudian las ciencias naturales, ciencias sociales, y todo tiene que ser en funciones de la academia, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver presente. Este edificio sustituyó a otro que era de la época colonial que se llamaba los 5 gremios. Los 5 gremios era una institución comercial de la colonia que se encargaba de los joyeros, de los vendedores de telas, de los sastres y de los zapateros. Ellos se organizaban y se reunían para diversas situaciones como decidir el precio de las prendas al público o estas cosas, lo hacían en este lugar. También funcionó como casa de correo en la época colonial. De cuartel no funcionó, este no fue cuartel. Ah, ojo, también, ahorita me acordé. Hace poco les enseñaron una plaquita de un cuartel en el Hotel Limón. Aquí hay que diferenciar dos cosas. No es lo mismo un cuartel militar a un cuartel urbano. Un cuartel urbano era una forma de organizar la ciudad. Ahí, den permiso. Entonces, un cuartel era una forma de organizar la ciudad. La ciudad antes, cuando vienen estas épocas modernas, es necesario saber cuántas personas viven en una ciudad, qué hacen unas cosas, qué hacen, qué no hacen, dónde viven, dónde no viven, y hay que contabilizar, hay que hacer censos. Para poder organizar a la población es donde se empiezan a dividir las ciudades en cuarteles, pero ojo, son cuarteles urbanos, no militares. Entonces, en ese sentido, el cuartel urbano va a estar definido por 4 manzanas. Tú tienes un plano de una ciudad, cuentas 4 manzanas, tienes un cuartel. Cuartel viene de la palabra 4. Cuartel antes para lo militar era un cuarto de 4 paredes. Ahí está el cuartel para guardar a todos. Entonces, estos cuarteles urbanos son el grupo de 4 manzanas. Entonces, si ustedes ven en un lugar que dice cuartel segundo, no es un cuartel militar, es el segundo grupo de 4 manzanas que es el ayuntamiento de Lima. Ya los cuarteles militares son otra cosa y ahí tienen que especificarlo bien. Cuartel militar, nombre, cuartel militar, tal. Pero si hablamos de los mapas de las ciudades y de las calles, el simple cuartel no tiene que ver con el militar y es simplemente la organización. ¿Qué quiere decir? Que ahí en el Hotel Limón había algo parecido a lo que hoy conocemos como el jefe de manzana. Punto. Que llevaba oficios, que llevaba registros y nada más. ¿Vale? Vamos. De ciudades, Querétaro, Puebla, Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara, y buscamos en esos mapas antiguos una iglesia del Calvario, la vamos a hallar. Pero si nos fijamos en esos mapas y vemos cómo nombran a la calle que de algún lugar va a esa iglesia del Calvario, se va a llamar de la Amargura. ¿Por qué? Porque la calle de la Amargura es la calle amarga que pasó Cristo cuando iba hacia el Calvario. Al Gólgota. Al Gólgota, exactamente. Entonces le dicen también Vía Amarga, sí, en Jerusalén, la parte donde está el Santo Sepulcro y todos estos lugares santos, hay una que se llama Vía Amarga, calle de la Amargura, traducido al español, ¿no? El castellano que todos hablamos. Entonces, la calle de la Amargura empezaba de la antigua parroquia de Jalapa, allá la catedral, a la iglesia del Calvario. Y bueno, estaban todas las condiciones de subida. Llegamos allá, todavía hasta el fondo, después se puso esta cruz de la misión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, llevan su... Pero además, en el camino, había una antigua capilla que hoy en día no existe, que es donde está este estacionamiento. Ahí se ven algunos paredones, podrían ser parte de así, colaborar, pero de que la iglesia estaba ahí. Esa iglesia se llamaba de Jesús Nazareno. Vemos que también era otra marca de este camino a mano que recorría la antigua parroquia y llegaba hasta el Calvario. Entonces, cuando había procesiones en Semana Santa en esa época, pues la procesión del Viernes Santo iba desde la parroquia hasta la iglesia del Calvario, pasando por la capilla de Jesús Nazareno. Entonces, de esa manera podemos ver que ese nombre de amargura viene más a esta práctica católica que a
ponernos tristes por la tragedia de una persona. De hecho, esta capilla en el siglo XIX es donde la acaban totalmente, ¿no? Entonces fue baños públicos, fue edificio privado. Hay una foto que hace falta ver su procedencia, pero ustedes si entran a la casona del Beaterio, de entre todas las fotos que hay ahí, antiguas de Jalapa, tienen una donde se aparece un edificio derrumbado que tiene la cúpula, pero ya no se reconoce más, todo lo demás está derrumbado, solamente se ve la cupulita. Habría que revisar la procedencia de esa foto, pero bien podría enseñar cómo estaba en proceso de derrumbe esa capilla, ¿no? Pero digo, o sea, ahí había una iglesia que tenía que ver con todo eso. También en otra anécdota de esa calle de la amargura y de la trascendencia que tenía con algunos jalapeños, ¿alguien ha escuchado hablar de ¿cómo se llama? Sota Medina? María Teresa Sota Medina. ¿Se han oído hablar de ella? ¿Qué han escuchado hablar de ella? ¿Qué más? Heroína. Eso. Bueno. Pero su hermano, no, un hermano de la milicia, ¿no? Así es también. Es el que también apoyaba las juntas. Así es. Bueno. En el Archivo General de Indias, de España, se encuentra un expediente que se levantó cuando se descubrió esa junta insurgente. La junta insurgente la delató en confesión la criada de la casa de María Teresa. Obviamente esa confesión se la arrancan otras personas, llegan y le dicen, ¿sabes qué? ¿No tienes algo que decir? No. ¿Estás segura? Bueno, sí, es que se están haciendo juntas insurgentes ahí en la casa. Confiesa todo y está ese expediente ahí con todas estas. Y una de las declaraciones de esta empleada de esta casa decía, es que doña María Teresa siempre fue adicta al partido insurgente, porque cuando hubo un enfrentamiento en el Encero con estos insurgentes, yo escuché claramente decir a María Teresa, dijo, qué bueno que los insurgentes ganaron en el Encero. Y si Dios me hace el favor de que tomen Jalapa, juro que me voy a ir de rodillas por la calle de la amargura, desde la parroquia a la iglesia del Calvario. Entonces ahí queda como quien dice fe de que la señora ya anteponía un recurso religioso. Más insurgente no podía ser, ¿no? Si hasta ya estaba pidiendo una manda. Si ganan, me voy de rodillas. Pero habla también de esta calle, de la calle de la amargura. Y la leyenda que nos dice que la chica perdió a su esposo en la revolución. Entonces, si hay un documento de una persona que habla de la calle antes de esto, entonces la leyenda queda un poco nada más como narración romántica de la época y nada más, no tiene un sustento histórico, ¿no? Entonces, eso es lo importante de, por nuestra parte, voltear a ver a los archivos. Tenemos que ir a los archivos para ir a darnos cuenta de muchas cosas. Y hace poco, el Día Internacional de los Archivos, hubo un evento aquí en el Ayuntamiento de Jalapa, donde vino a hablar una persona que están elaborando la Ley General de Archivos que va a haber, y también el alcalde anunció la remodelación del Archivo Municipal de Jalapa. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar al pendientes, porque ahí es donde está la historia de Jalapa, donde ahí podemos escribir. Entonces, pues, hay que estar muy atentos a eso y ver cómo está. Y cuando ya estén las cosas, bueno, aunque no estén las cosas listas, ustedes vayan al archivo. Simplemente sigan las instrucciones que ahí les piden, les van a pedir guantes, cubrebocas, pero un día dense el tiempo para ir a ver los legajos antiguos y enfrentarse a los jalapeños de esa época. Entonces, seguimos por acá a una parte medular de la Jalapa del Virreinato. Cuando se le da a Jalapa el privilegio de realizar ferias de comercio en su pueblo, pues había que adaptar eso, porque ya habíamos visto el espacio de la actual Plaza Lerdo, que es una cosita muy pequeña, y para que esa placita recibiera todos los mercaderes, mercancías, carretas, productos, barriles que comerciaban las flotas desde España
y con los que venían del resto de Nueva España, ese pedacito era insuficiente totalmente, ¿no? Entonces se tuvo que disponer de una plaza para que hubiera ese tráfico de mercancías de forma adecuada y sobre todo de forma ordenada, donde se garantizara que lo que se vendiera también retribuyera a la corona, no solamente que entre las personas se arreglaran, sino que también la corona tuviera beneficios de esa venta, ¿no? Entonces se diseñó este espacio donde está este mercado. Es difícil imaginarlo, pero tratemos de ver que toda el área que ocupa este mercado es un área considerable, ¿no? Si nos paramos de ese lado de la papelería, podríamos ver una explanada bastante amplia donde se ponían todos los mercaderes, donde se ponían todo. Pero aún así era insuficiente. Por lo tanto, en esas fechas de ferias, que eran, les iba comentando, unos 4 meses, a los inicios de año, cada 4 años, pues era este espacio y todas las casas de los alrededores. Se convertían en almacenes, se convertían en tiendas, se convertían en mesones, todo para atender a los de afuera. Ahora, se hizo esta plaza, pero como les iba diciendo, también se buscaba que la corona tuviera, controlar esas ventas para su propio beneficio. Y para hacer eso se construyó un edificio de aduana que se le llamó Casa del Rey, que es el edificio, bueno, ahorita remodelado ya al estilo neoclásico, estilo moderno, donde ahorita está la Secretaría de Hacienda y Crédito, donde también recaudan hoy en día. Entonces, pero ahí en su momento era la Casa del Rey y su portada principal, ojo, la remodelación le puso la puerta en la esquina de Altamirano y Lucio, pero la portada original es la puerta ancha que está de este lado, porque esa es la que mira a la plaza. Esa era la entrada principal de ese edificio, porque era lo que miraba a la plaza y lo que decía, bueno, estás vendiendo cacao, acuérdate de pasar aquí y dejar el quinto real que corresponde, ¿no? Ah, no has pasado, entonces yo voy ahorita a verte, no te preocupes, pero de que te mochas, ¿no? Entonces, bueno, después de esa plaza, se llamó Plaza del Rey. También cabe decir que cuando se juró la Constitución de Cádiz en 1812, el lugar donde se hizo la jura fue aquí. Y por lo tanto, este también tuvo el nombre de Plaza de la Constitución. Y de los reyes, ¿no? También, cada vez que un soberano fallecía y ascendía otro al trono, aquí hacían el evento para resaltar al nuevo rey, ¿no? De hecho, en el título de Villa de Jalapa, el mismo rey menciona que el pueblo es conocido por hacer manifestaciones a los monarcas cada vez que él sabe que en Jalapa siempre le hacen manifestaciones a los monarcas. Y esas se hacían aquí, ¿no? Pues por eso somos así. Exactamente, ¿no? Y esta plaza también era la plaza de lealtad al rey. Ah, exactamente, Plaza del Rey, aquí se hacían las ferias, se hacían las juras al rey, así que aquí se juró la Constitución y en un momento se llamó Plaza de la Constitución. Ahora, Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas, ¿qué otro más conozco? San Luis Potosí, donde están sus palacios, dicen Plaza de la Constitución. Esos nombres son de la época de esta Constitución de Cádiz, no de las constituciones del Estado mexicano. Todas conservan su nombre cuando se promulgó la de Cádiz de 1802. Aquí se usaba la calle Constitución. También la calle que Tamborrel se llama hoy en día, ¿no? Sí. Ah, bueno, se llama Constitución, conserva ese nombre desde el año 1812, que se juró esa Constitución. Esa Constitución fue muy importante porque en primera quitó de las normas hispanas, quitó los nombres de indios, negros, mulatos, criollos, eso, y buscó en su momento que todos fueran españoles. Entonces tuvo mucha trascendencia y en ese sentido, por eso marcó también los espacios, quedaron muy marcados, Plaza de la Constitución, Calle de la Constitución, porque era importante eso. Y sobre todo porque se trasladaba la soberanía del rey a los súbditos, eso es también lo que marca esa Constitución. El rey está para guiarlos políticamente, pero no para decidir por todos. Para decidir por todos iba a estar los españoles, los súbditos, ¿no? Que habían mandado a sus representantes para firmar una Constitución donde establecían todas esas garantías individuales y de grupo. Entonces, bueno. Pero ¿qué se llama Plaza del Carbón? Plaza del Carbón es la que está más atrás. Más arriba. Atrás.
¿Dónde está el árbol? El arco es Tamborrel aquí, la callecita que conduce aquí intermedia, que se mete uno aquí a la mitad. Y sale una, es de la calle Constitución, la que lleva al árbol. Exactamente, y esa es la que vamos para allá. Ahora, esta plaza se conservó más o menos como a mediados del siglo XIX. Todavía incluso hay fotografías todavía que se conservan de la plaza y del templete que había para el rey y después para la Constitución. Pero a finales del siglo XVIII se empieza a idear unas situaciones para modernizar los espacios y es donde se decide crear un mercado en este espacio. Ese mercado fue hecho. Cabe mencionar también que para esa época estos espacios, si bien eran públicos, para el siglo XIX todo se desamortizó y ya tenía dueño. Y para finales del siglo XIX el dueño de estos terrenos, no recuerdo el nombre ahorita, pero se apellidaba Jáuregui. Sí. Y fue el que terminó donando los terrenos para el nuevo mercado. Y por eso el mercado se llama Jáuregui. El primer mercado era mucho más pequeño que esta área, mucho más pequeño y más centrado. Vamos a decir que donde está ese letrero que dice Baby's Escritorio Público, hasta el próximo letrero que se ve amarillo al fondo, abajito del rojo, el de Telmex. Entonces más o menos esas eran las dimensiones de ese mercado, ¿no? Y si ustedes recuerdan, cuando entramos al mercado Jáuregui del lado de Lucio hay unas escaleras. Esa pendiente antes también estaba y se dirigía hacia las paredes de ese mercado. Ahora, ese mercado como centro de, hoy en día lo vemos, también lo vemos en las calles, por ejemplo en los sauces, alguien se instaló y de repente vinieron permisos y se instalaron bastantes personas. Eso también ocurrió aquí. Una vez que se hizo este mercado a finales del 19, muchos comerciantes pidieron permisos al ayuntamiento para establecerse en los alrededores. Tantos eran que se hizo otra obra de este lado, el llamado Mercado Vázquez Vela. Ese mercadito se construyó para solucionar, para darles espacio a todos estos comerciantes que estaban alrededor del mercado. Entonces había en ese entonces dos edificios, el Mercado Vázquez Vela y el Mercado Jáuregui. Hay fotos del Mercado Vázquez Vela tomadas desde la calle Revolución. Entonces tenemos esos dos edificios que en el año de 1952 se los consume un incendio que todavía no se sabe que fue la parte que más se incendió rápido y que más se desechó, ¿no? Todavía no sabemos si ese incendio fue provocado, hace falta ver, eso es algo que todavía nos falta investigar, pero no podemos descartar tampoco eso, porque un incendio también es una oportunidad para tirarlo todo y hacer un nuevo edificio, ¿no? Porque aparte del Mercado Vázquez Vela, y eso lo podemos ver en las fotos del mismo edificio, ya había bastantes puestos alrededor todavía. El Mercado Vázquez Vela se hizo porque ya había muchos puestos. Y después, aparte de hacerlo, ya había más puestos. Entonces también una salida lógica era, bueno, aprovechamos lo del incendio para tirar todo y organizar todo ese comercio en un solo mercado que terminó homogeneizándose y llamándose Jáuregui. Entonces, pues bueno, vemos que este espacio también una vocación comercial desde hace muchos años, pero ha sufrido o ha experimentado diversos cambios desde la época virreinal hasta nuestros días. Ahora vamos a ir a la otra placita.